Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar aquí en esta mañana con cada uno de ustedes y también con nuestros hermanos que nos acompañan en línea. Les pido que me acompañen en una oración para poder empezar el estudio de esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias porque tú eres grande y poderoso y fuerte, Señor, y gracias a ti es que estamos con vida hoy y que hemos podido estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pido que aún a la distancia, a los que estamos unidos en tu espíritu, en un solo espíritu, Señor, tú bendigas los hogares también de las personas que están conectadas en línea, Señor, que bendigas a cada una de las personas que están aquí y a nuestros hermanos que están en camino. Padre Santo, yo te pido que en esta mañana seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para escuchar lo que tú nos tengas que decir, Señor. No las palabras que yo diga, Señor, sino lo que tú tengas que decir. Y te pido que seas tú instruyendo a nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y enseñándonos lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por la posibilidad de estar aquí, de estudiar libremente tu palabra, y te bendecimos por eso, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Empecemos con nuestra lección del día de hoy. Ya estamos en el tema 11 de nuestro folleto y el tema de hoy se llama Libertad y la Ley. Y para empezar quiero que tomemos en cuenta el título. Se llama Libertad y la Ley, no se llama Libertad o la Ley, ¿no? O sea, no es una cuestión de escoger entre lo uno y lo otro. Y eso es algo importante, porque recalco esto antes de empezar, porque todo lo que voy a decir en esta mañana tiene que ver con esa premisa, con que la ley y la libertad van de la mano, con que la ley nos da la libertad, no nos trae opresión o cualquier otra cosa que podamos imaginarnos o que hayamos entendido en algún momento. Empecemos al principio del asunto del pacto. El día viernes teníamos que leer Génesis 17, 1 al 8. Este pasaje es absolutamente trascendental para nuestra fe, porque nos habla del pacto que Dios hizo con Abraham, y de ahí en adelante este es el pacto que tenemos hasta ahora, ¿no? Leamos entonces en la versión NBI Génesis 17 del 1 al 8, por favor. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo, multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a toda tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Yo seré su Dios. Y como podrán ver, yo les he resaltado el versículo 7, porque este es el pacto que es perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Eso es el pacto que establece con Abraham y todo lo demás que le dice. Pero en el día de hoy quiero que nos fijemos, que nos centremos en esta parte, ¿ya? Realmente, les repito otra vez, este pasaje es trascendental para todo lo que creemos nosotros como pueblo de Dios, porque muchas veces nos referimos a nosotros mismos como el pueblo del pacto. ¿Qué pacto? Este es el pacto que Dios hizo con Abraham, que Abraham sería padre de muchas naciones, y que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso, es el Dios de todas esas naciones que descienden de Abraham. No dice de una nación que desciende de Abraham, dice de todas las naciones que descienden de Abraham, de una multitud de naciones. Recordemos de eso, porque a veces perdemos de vista eso y pensamos cosas como: en el Antiguo Testamento solo había una nación que Dios quería bendecir, y luego en el Nuevo Testamento cambió de opinión y se le ocurrió otra cosa. No, el Señor ya estaba diciéndonos las cosas desde el principio, como Él quería que sea. Nuestro Dios no cambia, y Él sabía desde un inicio lo que estaba haciendo. Entonces,
quiero que tengamos esto en mente. Aquí, para lo que después vamos a leer en Gálatas, a veces usa la palabra descendencia y a veces usa la palabra descendientes. A esto es lo que en Gálatas luego va a hacer referencia en este estudio. ¿Okay? Y quiero que nos fijemos en este lenguaje del pacto que el Señor usa. Él usa este lenguaje que denota como pertenencia. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Es una cosa, primero, mutua y segundo, exclusiva. No dice yo seré uno de tus dioses y tú serás uno de mis pueblos. No, eso no dice para nada. Y por toda esta relación mutua y de exclusividad es que exactamente a lo largo de toda la palabra se compara el pacto de Dios con nosotros, con la iglesia de Cristo, con su pueblo, con el pacto matrimonial, porque es un tema mutuo y exclusivo. Yo seré tuyo y tú serás mío y aquí no hay nada más. No hay otros dioses, no hay otros pueblos, esto es todo. Tú y yo y eso es todo. Entonces, teniendo clara esta analogía del pacto matrimonial que estás haciendo aún aquí, aún cuando no dice todavía el tema no lo dice explícitamente en esta parte, ya estamos viendo este tema de exclusividad. Tú y yo y tú y aquí nadie más se mete. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esa exclusividad que estaba demandando el Señor y planteando en este pacto, vamos al pasaje de Oseas y veamos qué es lo que pasó. ¿Ya? Pásale, por favor, a la siguiente. El día miércoles teníamos que estudiar Oseas 2 del 2 al 16, pero antes de eso, yo les he puesto algo que es importante para el pasaje que vamos a leer hoy, que es el principio del libro de Oseas. ¿Cómo empieza toda esta historia? Porque es una historia bastante intensa, digamos, de alguna manera. ¿Ya? En el capítulo 1 de Oseas y en el inicio del 2, que es antes de lo que teníamos que leer para el día de hoy, tenemos el contexto de lo que sucedía que nos lleva a esto. ¿Ya? En ese contexto sucede esto. El Señor está enojado con su pueblo porque el pueblo había quebrantado el pacto y se había ido tras otros dioses. No nos sorprende nada porque vemos que esto sucede una y otra vez lamentablemente y sigue sucediendo hasta ahora lamentablemente. ¿Ya? Entonces, para que nos quede clarísimo lo grave, horrible y desastroso que es esto que hacemos de ir detrás de otros dioses, tenemos esta comparación gráfica de lo que estábamos haciendo con la vida de Oseas. ¿Ya? Entonces, Oseas se casa con Gomer, que era una prostituta. ¿Ya? La equivalencia con nosotros. El Señor hace un pacto con nosotros, aun cuando éramos pecadores y llenos de ídolos, y nos toma como su pueblo. ¿Ya? Estamos en esa situación. Siguiente paso. ¿Ya? Gomer se casa con Oseas, es la esposa de Oseas, y aún después de haber hecho este pacto de matrimonio, ella vuelve a la prostitución. ¿Ya? Equivalente con nosotros hemos hecho un pacto con el Señor y muchas veces nos hemos vuelto a nuestros caminos lejos del Señor, nos hemos vuelto a nuestros dioses, ídolos, pecados, inmoralidades, transgresiones, lo que sea. Nos hemos apartado del Señor de la misma manera que Gomer falló en el pacto con Oseas. ¿Ya? Y tercero, durante este tiempo, él tiene 3 hijos, un hijo y 2 hijas con Oseas. Y el Señor les da estos nombres que les he puesto aquí a los hijos de Oseas. El primero es Jezreel, el varón, el primero, y su nombre significa Dios siembra. ¿Ya? La segunda hija se llama Lo-Ruhamá, que está en algunas versiones, en otras versiones está ya como traducido el nombre, depende de cuál haya, y se llama Indigna de compasión o no ha recibido compasión. Y la tercera hija que tiene es Lo-Amí, que es no eres mi pueblo, no mi pueblo. Y encontramos por qué le dice esto en Oseas 1:9, que dice, porque vosotros no son mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. O sea, ustedes se fueron atrás de otros dioses, hasta aquí llegamos. Básicamente, esa es la situación en la que se encontraba el pueblo y en la que a la misma ves la relación matrimonial de Oseas y la situación del Señor con nosotros, para que nos quede tan claro, porque muchas veces nos da pena y decimos, pobre Oseas, o sea, pero ¿cómo es posible? ¿No? Ya, pensemos que nosotros hacemos lo mismo al Señor que lo que Gomer le hacía a Oseas, tal cual.
cuando nos vamos tras otros dioses. Sin embargo, en esta parte que nos toca leer, el Señor está hablando de un día en que Él nos sacará al desierto y nos volverá nuevamente a conquistar. Él, el Señor, siendo la parte agredida, en serio, Él nos volverá a conquistar. El Señor nuestro Dios, con el que hicimos un pacto que nosotros quebrantamos, decide tomarse el tiempo de llevarnos al desierto y otra vez conquistarnos para que le amemos como al principio, que le amemos nuevamente como cuando salimos de Egipto. Entonces, en esta circunstancia que les estoy hablando, empieza la sección de este pasaje. Después de toda la ruptura del pacto y cuando el Señor ya toma la decisión de decir, igual quiero estar contigo. ¿Ya? Entonces, leamos esta parte de Oseas 2, 16 al 23 y dice: en aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo, y el cielo le responderá a la tierra, y la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite, y estos responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna de compasión, y a pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. Recordamos los nombres de los hijos de Oseas, de eso es lo que está hablando en este. Tenemos al primero, que era Jezreel, que era Dios siembra. Luego tenemos Lo Ruanma, que era indigna de compasión, y nos dice que ahora, cuando se vuelva a él, ahora le dará compasión a la que era indigna de compasión. Y finalmente a Lo a mí, que era no eres mi pueblo, le llamará otra vez eres mi pueblo. ¿Ya? Continuemos. Entonces, al pasaje. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este pasaje? No solo que el Señor nos retoma como pueblo, sino que encima más de todo nos ofrece una dote, nos ofrece regalos, nos ofrece, yo le pondría también como votos, porque nos hace estas promesas, ¿ya? Y nos dice, ya no tienes que llamarme mi Señor, ahora me puedes llamar mi esposo, ¿ya? Hay una diferencia entre estar sujetos a Dios, porque Él es nuestro jefe, porque el Señor es Dios, obviamente, y es digno de ser temido, a estar sujetos a Él por amor, porque es nuestro esposo al que le amamos, ¿no? Yo estoy sujeta a mi esposo no solo por obediencia a la ley del Señor, evidentemente que me dice que debo estar sujeta a Él, que es mi cabeza, sino porque le amo. Cuando le digo mi esposo, no le digo con temor, con miedo, con pánico, sino con un regocijo porque Él es mío, Él es mi esposo. Mi respeto y mi honra no disminuyen hacia Él porque ya no le digo mi Señor. Le diría mi Señor si todavía fuera culturalmente tradicional decirle buenos días mi Señor, buenos días, no, ya, pero le puedo decir mi esposo porque le amo y lo digo con una sonrisa de gratitud en los labios. O sea, eso es lo que ahora podemos hacer con el Señor. Decirle mi esposo así con esa felicidad y con esa dicha de cuánto le amamos, ¿ya? ¿Cuándo vamos a volver a invocar a estos dioses? Nunca más. Eso es lo que sucede en esta renovación del pacto. Cuando el Señor nos vuelve a tomar del hueco en el que nos metimos, dice que nunca más, ni siquiera los nombres de esos dioses estarán en nuestra boca. Jamás, nunca, ni un poco. No es como, no dice, entonces poco a poco los irás dejando y con el paso del tiempo ya te importará un poco menos y menos y menos. No, nunca más se acabó, eso se acabó, ¿ya? Finalmente, en la sección anterior del pasaje ustedes pueden revisar que vemos cómo por la infidelidad del pueblo el Señor les quitó todo lo bueno, les quitó el trigo, el vino, la seguridad, les quitó también las fiestas, les quitó las lunas nuevas, hasta les hizo que los animales se vuelvan contra ellos, hasta los animales salvajes se van contra ellos, ¿ya? O sea, todo mal, todo mal. Aquí
Él vuelve a ser como cabeza, como Señor, como esposo, el que se hace cargo de todo, de todo. Se hace cargo de que todo esté bien una vez más y que todo esté provisto para su pueblo, para nosotros. Él se hace cargo otra vez de que los animales se porten bien, de, como nos decía ahí, ¿no? Del cielo, de la tierra, del vino, del trigo, del cereal, de todo. Él se hace cargo de todo. Como un esposo amoroso, se hace cargo de todo, ¿no? Y no vemos como una cosa de verás que yo soy el que te está dando, no. No, sino con mucho amor. Él dice, tomen, aquí está porque les amo, ¿ya? Entonces, parte de estos votos, de esta dote que el Señor ofrece, es, primero nos dice, serás mi esposa para siempre. Para siempre. Esa es una seguridad que tenemos, igual que deberíamos tener en el matrimonio, ¿no? No es como, bueno, hoy parece que estoy enojado contigo, capaz ya no te quiero. Hoy amanecí hoy es un buen día, sí te quiero. Hoy, más o menos, 8/10. No, serás mi esposa para siempre. Siempre tener esa certeza de que yo estoy segura de quién es mi esposo, ¿no? Y además de eso nos ofrece el Señor a nosotros, como si mereceríamos algo, siendo que no merecemos nada, derecho, justicia, amor, compasión y fidelidad. Esto es lo que el Señor nos da cuando volvemos a Él. Todas estas cosas, derecho, justicia, amor, compasión y fidelidad. Y nos ofrece estar con nosotros para siempre. Para los que estamos casados, así debería ser nuestro compromiso matrimonial, ¿no? Así, este es el comportamiento de un matrimonio a la manera de Dios. Si no se parece a eso, habrá cosas que corregir. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo de hoy, nuestros propios matrimonios, pero sí saber que el ejemplo del Señor que nos dejó para el matrimonio es perfecto y es hermoso y es una bendición. No es, como yo les digo, no es una cadena perpetua en la que tienen que aguantarse de por vida porque no hay nada más que hacer. Eso no es el diseño de Dios para el matrimonio. Es un amor como el que Él tiene por nosotros. Nosotros debemos imitar esa clase de amor que el Señor tiene. Entonces, Él pone en orden las cosas, ¿no? Él se encarga, como les dije, del cielo, de la tierra, del cereal, del vino, del aceite. Y ahí nos encontramos con el resultado de lo que pasó con los hijos, como les dije, ¿no? Jezreel era lo que el Señor había sembrado. ¿Pero qué estaba pasando con lo que el Señor había sembrado? Nada. ¿Por qué? No por parte del Señor, por parte de que nosotros como pueblo nos habíamos ido por donde nos parece, ¿ya? Entonces, una vez que nos volvemos al Señor y estamos haciendo las cosas bien, Jezreel, ¿qué es lo que él había sembrado? Las uvas, el trigo, lo que sea que estaba sembrado o lo que esté sembrado en nuestra vida, ahora sí empieza a producir. Porque antes no producía nada. Aunque el Señor hubiera sembrado, no producía absolutamente nada. ¿Por qué? Por nuestra culpa, por estar detrás de nuestros dioses. No merecíamos compasión y con toda la ley, el derecho y la justicia dijo, realmente no mereces compasión. ¿Qué merecíamos? La muerte, eso merecíamos. Y ahora Él nos dice, vuélvete a mí y yo te doy compasión. Yo te ofrezco esta compasión. Aunque no eras digno de compasión, aquí está, ¿ya? Y además, cuando dijo, ya basta contigo, como leímos en el versículo 1:9, ya después de que quebrantaste el pacto, te fuiste, lo cual es conforme a la ley. ¿No? Él dice no, o sea, dejarás de ser ajena para mí y ahora serás pueblo mío. Es increíble, ¿no? Y una vez más se refleja toda esta exclusividad que es el pacto del Señor, ¿no? Vivimos en un pacto, en el pacto como en el que habló ya con Abraham, no es otro pacto, ¿no? Él es nuestro Dios, solo Él, y nosotros somos su pueblo, solo nosotros, todos un solo pueblo, no múltiples pueblos pequeños por aquí y por allá, un pueblo con un Dios, es exclusivo, ¿ya? Y ahora en el Nuevo Testamento eso no cambia, el pueblo es la iglesia de Cristo, no hay otro nuevo pueblo, es el pueblo del Señor, somos del pueblo del Señor, ¿ya? Entonces, con todo este antecedente del Antiguo Testamento, que les invito, si se quedaron con dudas acerca de Oseas y de su historia, vayan a leer más Oseas porque es muy interesante. Ya. Entonces, el jueves ya pasábamos al Nuevo Testamento y vamos a Lucas 6, 45 al 49. Leamos, por favor. Dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Sigamos. Porque
¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parecen. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. ¿Ya? Terrible. No me voy a detener mucho en explicar esta parte del corazón porque la semana pasada Fabián ya les explicó acerca del corazón de carne y del corazón de piedra, ¿no? Pero veamos lo que dice en el 46, hablando de este tema de la ley y de la libertad. El Señor nos dice estas palabras en el 46, ¿no? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Ya? Esa es una pregunta completamente válida. Miren, este versículo es una de las razones por las que realmente, dependiendo del momento, voy desde me preocupa hasta me enoja cuando en ciertas circunstancias alguien cree que es cristiano porque por ahí en algún lado de la vida alguien le dijo: bueno, repita después de mí estas palabras: Señor Jesús, yo te acepto en mi vida, limpia mis pecados, amén, amén, fin, eres cristiano, bienvenido, eso es todo. No, ¿cuál Señor Jesús? O sea, ¿qué nos pasa? Si alguien le acepta a Jesús como su Señor, es para esto, para que acepte lo que Él dice y lo haga, ¿no? Significa que acepta lo que Él dice, Él es el Señor. No solo significa, bueno, te hago el favor de repetir esta oración para que haya más gente en la iglesia. Amén. No, ¿qué es eso? ¿No? Ya. No significa, es que realmente yo veo un comportamiento en el pueblo cristiano que me angustia, ¿no? No significa que hayas dicho, yo le acepto 100 veces. No importa que hayas dicho eso. No importa que cuando el predicador haga el llamado al altar o alguien famoso haga el llamado al altar, pases toditas las veces y llores y lo que sea, ¿ya? No importa quién te haya hecho repetir las palabras, lo que importa es que hay dos opciones, ¿ya? Le conoces al Señor y le aceptas como Señor y pones en práctica lo que Él dice, o no pones en práctica lo que Él dice. Fin de la historia, no hay más, ¿ya? Y no importa lo que sepas del Señor, no importa que tengan poco o mucho conocimiento de la Biblia, no importa. Si usted no pone en práctica lo que Él dice, lo que sea que usted edifique en su vida, va a llegar un momento que el rato que venga la tormenta se caerá. Y como dijo el Señor Jesús, y el desastre será terrible, terrible. Entendamos eso, no dice, y bueno, será un poco doloroso. No, el desastre será terrible. Así que si nosotros nos atrevemos a decirle Señor al Señor Jesús, es porque queremos, anhelamos y ponemos en práctica lo que Él dice, ¿ya? Entonces con eso estamos hablando. Entonces, ¿ahora significa que tengo que hacer lo que Él dice? ¿Si voy a ser cristiano? Sí, exactamente, absolutamente, ¿ya? Entonces, por eso estamos hablando de la ley y la libertad. Hacer lo que el Señor Jesús quiere, hacer lo que Dios nos dice en la palabra, no es un problema, no es una carga, no es una mala noticia, es una bendición, ¿ya? Entonces, vamos al domingo a Gálatas 3, del 5 al 1. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Entonces vamos a esta primera parte de Gálatas, ¿ya? Breve, pero conciso, lo que dice aquí Pablo. Ya se les presentó a Jesucristo, ya se les dijo que no podían hacer nada para ganar la salvación. ¿Y qué pasó? ¿Ya se olvidaron? Eso les está diciendo, ya se olvidaron que les dijimos que no podían hacer nada para ganar la salvación.
En otras palabras, este es mi paráfrasis, no es Pablo, esto digo yo. ¿Creen que pueden mejorar en algo el sacrificio de Jesucristo que ya es perfecto? Imposible, imposible. Todo lo que recibimos lo recibimos por gracia. No se nos ocurra pensar que las bondades del Señor, las bendiciones, los milagros que hemos visto, son algo que hemos ganado por nuestras lindas obras que hemos hecho. Si acumule 10 obras, reciba un milagro. No, nada que ver, no es así para nada. ¿Ya? Eso es lo que les está diciendo. No se olviden, no se confundan. ¿Ya? Está amable la palabra torpes, así hay otras versiones que dicen otras palabras también. Les invito a que vean lo serio que era la amonestación de Pablo. Ya. Vamos a la siguiente parte de este pasaje de Gálatas 3, del 6 al 17. Les voy a leer este pasaje. Ya, presten atención porque esto lamentablemente crea muchas confusiones. Ya. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos del Espíritu según la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora, bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. ¿Ya? ¿Está un poco difícil? No, espero que no. Ya. A ver, Abraham fue antes de la ley que fue entregada a Moisés. En el Antiguo Testamento, si no están ubicados en la historia, les recomiendo una súper buena idea. Vayan a una Biblia infantil y léasen, ¿ya? Porque ahí están como para que sepan cronológicamente cómo van las cosas, o sea, porque algunos a veces nos confundimos. Entonces ahí está como, ve, esto va, ya. Entonces, si están un poco confundidos en la cronología, empiecen por ahí. Abraham fue antes de la ley, ¿cierto? Antes de que la ley fuera entregada a Moisés en las tablas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto? Bastante antes, ¿ya? Pero a Abraham el Señor ya le había dicho que el pacto, ya habían hecho este pacto y le había dicho que su fe, la fe de Abraham, sería contada por justicia, ¿cierto? Sí, ya. Pero todavía no estaba la ley de Moisés, no estaba la ley escrita en las tablas. Podemos ver entonces que el pacto hecho con Abraham, reiterado a Moisés cuando se le entregó las tablas, mencionado en lo que acabamos de ver en Oseas, y la justificación por la fe de la que nos habla Pablo en el Nuevo Testamento, todo es el mismo proceso. ¿Entendemos eso? Un Dios, un pueblo, exclusividad, fidelidad, justicia, ya. Todo eso que habíamos dicho. Aquí sí quiero que, por favor, lean lo que dice esto. Lean todo el libro de Gálatas si necesitan y ubiquémonos en el contexto de lo que está hablando. De todo lo que hemos dicho hasta el momento en este estudio y en los anteriores, quiero hacerles una pregunta, ¿ya? ¿Hay algo que diga en la palabra: Cristo murió para que tú puedas desobedecer libremente? No hay nada que diga eso en la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué habla este versículo? Que extrañamente ha causado tanta confusión en el pueblo de Dios, del versículo 10. No, ponle el 10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito quien sea
a ver, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto, caos total, ¿no? Ok, entonces, ¿de qué habla este versículo? ¿De qué habla este versículo? Si crees que vas a ser salvo por la ley, estás profundamente equivocado, profundamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pecó. Yo pequé, ustedes pecaron, cada uno de nosotros ha pecado. Entonces, si nos basaríamos en la ley, esperando lo que nos toca por la ley, por las consecuencias de la ley, entonces nos toca morir. Y entonces nos toca la maldición. Eso nos toca. Eso es lo que nos tocaba conforme a la ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos pecamos. No había otra opción. Pecaste, muerte y maldición. Todos caemos en la categoría de que pecamos, entonces a todos nos merecíamos muerte y maldición, ¿ya? Somos justificados por la fe, tal como sucedió con Abraham, tal como lo hemos visto a lo largo de todo este folleto y todo. La fe, no porque fuimos capaces de cumplir la ley, porque fuimos incapaces, fallamos bastantísimo, ¿ya? No fuimos capaces, pecamos. Entonces, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Y voy a decir otra vez, de la maldición de la ley, de la consecuencia que nos correspondía por quebrantar la ley. No dice Cristo nos rescató de la ley. Es completamente diferente. No es que la ley era el problema y vino a rescatarnos de eso, ¿ya? La ley en sí misma nunca fue el problema. Cristo, por su voluntaria decisión, así como vimos lo de Oseas, de que Él mismo decidía llevarnos al desierto y hacer todo esto para que nosotros nos volvamos a Él. Cristo recibió la maldición sobre Él al morir en la cruz. Él recibió esto. ¿Por qué? Porque Él recibió el castigo por nosotros. Y nosotros por fe recibimos esta promesa hecha a Abraham desde antes, la promesa del pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Por qué sucede esto? Por fe. Ninguno de nosotros se merece eso, por fe, ¿ya? Entonces, no es que nos rescató de la ley, nos rescató de la condena que nos esperaba por eso, ¿ya? Entonces, el 15 y el 16 nos pone este ejemplo. Un pacto, aunque sea un pacto hecho entre humanos, no puede cambiarse una vez ratificado, no puede. Dios le hizo un pacto a Abraham. Esto no era un pacto humano, Dios le hizo un pacto a Abraham. Y la ley no fue dada a Moisés, sino hasta como 430 años después. Entonces, la ley que fue entregada a Moisés no podía anular este pacto, porque como dice, ningún pacto, ni a un humano, cuando ya está dicho, puede ser anulado posteriormente. Este pacto ya estaba dado a Abraham, luego llegó la ley no anulaba el pacto. El pacto estaba en firme, ¿por qué? Porque Dios dijo. Y esa es la certeza que tenemos, porque Él dijo y Él dio el pacto, entonces por eso ese pacto es válido. Y estaba dado por Dios, es un hecho. El pacto no vino por la ley, el pacto vino antes de la ley. Entendamos eso, ¿ya? Entonces es una bendición. La ley y el pacto fueron dos hechos separados, ¿ya? Ahora, leamos el 3 del 18 al 29. ¿Ya? Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta un mediador si hay una sola parte. Sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estaría la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí sería que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ya. Está la ley, entonces.
viendo esto. ¿Dónde estoy? Ya. Como dijimos, ¿el pacto fue dado por la ley o fue dado por la promesa? Fue dado por la promesa, eso es evidente. Le hizo Abraham completamente antes de la ley, ¿ya? Entonces, ¿para qué era necesaria la ley? Por nuestras transgresiones, ¿ya? Imaginen esto por un momento, ¿ya? Muchos de ustedes saben acerca de la enfermedad de la diabetes o que la azúcar en la sangre, ¿ya? Entonces, imagínense por un momento que usted va al médico y le mandan a hacer un examen para ver cómo está la glucosa, ¿ya? Cómo está el azúcar de su sangre. Le entregan el papel y resulta que la glucosa está en 200. Ya. Ahora, ¿diríamos acaso, hacerme el examen me hizo diabético? No. Usted ya tenía esta enfermedad, solo que no sabía que estaba enfermo. Ya, así es la ley. Hay muchas cosas que no sabíamos que estaban mal. No teníamos idea, a veces ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estábamos presos. Una vez que tenemos la ley enfrente, una vez que tenemos el papel, el resultado del examen, nos enteramos como, oh no, esto está mal, ¿ya? No es que la ley hace que las cosas sean malas, las cosas ya eran malas. La ley nos demuestra lo que es malo. Cuando nos dice la ley fue dada por ángeles, la palabra de ángeles puede ser ángeles celestiales, no humanos, pero también puede ser mensajeros o por implicación también esta palabra en griego también significa pastores, o sea, las personas que estaban a cargo del pueblo, ¿ya? A través de un mediador, nos dice. A ver, ¿qué hace un mediador? Imagínense que van a una mediación para arreglar algún problema. Lo mínimo que va a haber en una mediación es el mediador y dos partes. No va a ser que voy a un mediador yo solito a mediar conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si Jesucristo es nuestro mediador, es porque hay dos partes que tenían que reconciliarse. ¿Cuáles? Dios y el pueblo y Dios. Como dijimos, exclusividad, así tal cual como en el pacto matrimonial, ¿ya? En términos legales, el mediador tiene que hacer un acuerdo entre las dos partes. Y esto es lo que Jesús vino a hacer en nuestras vidas. Ponernos otra vez en un acuerdo de a buenas con el Padre a quien le habíamos fallado. Y no nos confundamos en este hecho. Como dice ahí, el hecho de que Jesús es nuestro mediador no significa que hay dos dioses, uno que es mediador y otro que es el que hace el pacto, ¿no? Dios es uno solo. Pero como vimos en Oseas, Él mismo tomó la decisión, aún siendo Él la parte ofendida, aún siendo Él el traicionado por nosotros, Él decidió encargarse de traernos de vuelta, ¿ya? Él mismo. Esto se contradice de ninguna manera. Él mismo dijo que Él mismo nos traería de vuelta. Él mandó a Jesucristo como mediador, ya. Entonces, ¿la ley está en contra de la promesa? No, para nada. La promesa está dada, el pacto está hecho. La ley nos condenaba porque claramente dice que para las personas pecadoras, así como nosotros, corresponde la muerte. La ley no nos condena porque la ley es mala, nos condena porque es justa. Cuando un criminal, va ante un juez y el juez le sentencia, no le sentencia porque el juez es mala gente. El juez le sentencia porque está cumpliendo la justicia. Antes de que creamos en Jesucristo como Señor y que seamos justificados por la fe, éramos estos presos del pecado. Presos. ¿Por qué? Por justicia. Porque por justicia eso es lo que nos correspondía, estar presos. Tal vez ni sabíamos que estábamos presos, pero estábamos, ¿ya? Y la fe vino para abrirnos los ojos y permitirnos ver que éramos presos y ver que estábamos haciendo mal. Y también ver la solución. Y la solución era Jesucristo, ¿ya? Fue el examen de sangre que nos demostró que estábamos enfermos cuando ni sabíamos siquiera. Eso fue la ley, que nos presentó claramente lo que estaba bien y lo que estaba mal y nos dimos cuenta de nuestra condición. Ahora que ya entendemos eso, ya no hace falta, ahora ya entendemos lo que el Señor quiere y como dijimos en lo de Lucas, le decimos Señor, Señor, ¿por qué? Porque queremos hacer lo que Él dice, no lo que a nosotros nos parece, sino lo que Él dice. Entonces ahora ya no hace falta que la ley nos lleve de la manito y nos muestre cosa por cosa, no, porque en teoría ya entendimos del señorío de Dios y hacemos lo que Él dice. Ya no necesitamos que nos lleven y como nos habla luego el ejemplo, como una niñera, por favor, dé un paso, a ver, abra la boquita, coma. No, ya sabemos lo que hay que hacer. No significa que ya no debemos hacer esas cosas. Cuando somos pequeños y nuestros
papás nos tienen que decir, a ver, lávese las manos antes de comer, a ver, lávese los dientes después de comer. No es que cuando eres adulto ya no importa, ¿no? Sino que ya no necesitas que te estén recordando, sino que ya lo haces tú solo porque ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Así es nuestra madurez espiritual, ¿ya? Entonces, dice que ya no hace falta que la ley nos esté llevando de la mano porque ya entendemos del Señor y del Señor. Dios dice algo y nosotros lo llevamos a cabo, ¿ya? Y para cerrar, solo leamos el siguiente, ya, solo este pasaje de Pedro, que ya no les voy a explicar por el tiempo, solo voy a leer. Segunda de Pedro 1, 2-4 dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitábamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Ya, esto vemos exactamente como lo que nos decía Oseas. Ahora que ya se han vuelto al Señor, Él se hará cargo de todo lo que necesitaban, de la lluvia, del agua, del trigo, del vino, de todo. En este caso, de todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Eso es lo que nos da el Señor cuando volvemos a Él, para que todo el plan de Él se pueda cumplir y que nosotros podamos vivir conforme a esta libertad que Él quiere darnos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a los anuncios, por favor.